Bien, Dios que es bueno y nos permite estar aquí, ¿no? Gracias al Señor porque su iglesia puede reunirse con libertad. Y dice la palabra, y es verdad, que cuando estamos reunidos en su nombre, Él está en medio nuestro. Y quiero orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos venir delante tuyo, Señor. No queremos salir igual. Anhelamos que nos toques, no por lo que se dice, sino por lo que tú estás transmitiendo, y que tu Espíritu Santo, Señor, Él mismo nos convenza de justicia, pecado, juicio, y Señor, que podamos crecer a tu estatura. Danos el gozo de conocerte más. Bendito seas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos se acuerdan de Pinocho? Todos nos acuerdan de Pinocho, ¿no? ¿Qué le pasaba a Pinocho? Le crecía la nariz por mentiroso, ¿ya? Bueno, Pinocho tuvo también su encuentro con un pez grande, una ballena que se lo traga. Pinocho fue atrás de su papá, ¿no? De Geppetto. Hay algunas historias acerca de estas ballenas, Moby Dick, ¿no? Que van atrás de Moby Dick para poderla alcanzar, etcétera, etcétera, cazarla. Bruce Springsteen, este músico famoso, ha cantado a la ballena de Jonás. Pero todo esto no tiene trascendencia frente a la realidad de que Jesús habló de Jonás y de la ballena. En Mateo 12, si ustedes van a Mateo 12, el versículo 40, dice así: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12, 40. Es decir, la historia de Jonás es relevante para el Señor Jesucristo porque Él la asemeja al tiempo que pasó el Señor en el sepulcro. Y resultado de Jonás de pasar 3 días en la ballena, Él fue a predicar un mensaje de salvación a la ciudad más grande conocida de esa época, que era Nínive. Ahora, yo no sé cómo está su vida el día de hoy, pero yo he pasado por tormentas y también he estado en la ballena. En el caso de Jonás, antes de que cayera al mar y que en ese momento el gran pez lo tomara y se lo tragara, él venía huyendo de Dios. ¿Se acuerdan la semana pasada? Huir de Dios significa no querer hacer su voluntad. Huir de Dios tiene que ver con que yo me alejo de Él. A veces de la iglesia, a veces de los hermanos, a veces de la familia, pero no quiero hacer su voluntad. ¿Se acuerdan que veíamos que un cristiano que huye está dormido? ¿Cómo es dormido espiritualmente? Le comienza a gustar las cosas del mundo y nos vamos por las cosas del mundo. Y no somos sensibles a las cosas del Señor, dormidos espiritualmente. Cuando estamos despiertos espiritualmente, nos agradan las cosas del mundo, de Dios, espirituales, lo buscamos y estamos pendientes de hacer su voluntad. Jonás tuvo que descender, ¿no? De la cubierta del barco, descendió a la quilla del barco, la parte más profunda, y de ahí bajó hasta lo profundo del mar. Y solo ahí se arrepiente por completo y comienza a orar. En el capítulo 1 no ora. ¿Cuántos estamos orando a diario? Estamos doblando la rodilla. Esa es una vitamina para el alma. Cuidado, porque cuando no queremos orar estamos alejándonos del Señor. Vamos a ver el versículo 17 del capítulo 1 de Jonás. Dice así: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches.
Sería que el gran pez en ese lugar tenía hambre, por eso se lo come a Jonás. Dios lo había preparado. Dios había dispuesto que este animal tan grande se comiera a Jonás o lo tragara a Jonás. Y así pasa en su vida y en mi vida. Él tiene el control de todo, del detalle más pequeño. Él tiene la visión grande del camino de mi vida y me quiere hacer entender por dónde voy a caminar, y a veces permite las tormentas, las ballenas, los desiertos, llámele como usted quiera, pero a veces hay pruebas tan grandes que nos llevan de nuevo a Dios. Veamos el Salmo 32, versículo 8. Salmo 32, vaya a la palabra, léala con expectativa, dígale: Señor, háblame en esta mañana. 32:8 dice así, póngale su nombre antes del inicio de estos versículos: Juan, María, Carlos, Nelson, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar, sobre ti fijaré mis ojos. Versículo 9, no seáis como el caballo, como el mulo, duro, ¿no? Sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. La tormenta, la ballena, el desierto, nos van a acercar al Señor, y el Señor sabe cuánto tiempo pasaremos ahí. Cuando usted ya se empieza a acercar, empieza a orar, empieza a buscarlo al Señor, Él sabe los momentos en los cuales deja ya pasar este desierto, este tiempo difícil. Para Jonás iban a ser 3 días y 3 noches. Pero sigamos, capítulo 2, versículos 1 y 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Esta poesía, esta oración tan hermosa de Jonás, tienen 2 partes muy diferenciadas. Yo diría hasta 3. La primera, que dice: yo clamo, él responde. Yo pido auxilio y él escucha. Yo entiendo que estoy siendo disciplinado por Dios, pero al mismo tiempo vuelvo a orar y Él me escucha. Estaba a punto de morir y entonces yo oro y Él es mi auxilio. En eso se resume esta linda oración. Pero vamos a ver que Él dice inicialmente: invoqué en mi angustia a Jehová. Y el autor dice: su Dios. ¿Cuántos podemos decir es mi Dios? Cuando usted utiliza ese pronombre posesivo, mío. Cuando usted tiene una relación. Cuando usted conoce al otro, ¿no? Usted dice: mi esposa, mi hijo, ¿no? Cuando usted ya le empieza a decir: eres mi Dios, usted ya se ha arrepentido, usted quiere estar cerca de Él y le dice: eres mi Dios. Jonás ya oraba y entendía que era un hijo de Dios y que Jehová era su Dios. Pero para poder acceder a esa realidad de que es mi Dios, se necesita humildad. Hermanos, con orgullo no se puede acercar a Dios. No se puede, es imposible. Se necesita humildad, se necesita integridad. Vamos al Salmo 33:1, léalo conmigo. El Señor nos enseña. Poquito más adelante. Dice: alegraos, oh justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Para invocarle a Dios, para poder tener buena relación con el Señor, es importante la integridad. Y yo doy gracias a mi Señor cuando me llama la atención y me dice: Nelson, tienes que ser íntegro. No dejes ahí esos cabos sueltos, esos pensamientos que no corresponden, esas actitudes equivocadas, ese malestar con alguien, esa pelea, ese resentimiento, esa mala disposición.
hazla a un lado, para que tu alabanza, la invocación a Dios, sea hermosa, sea acepta. Pide perdón, ten esa capacidad de poder decir, Señor, estoy mal, te necesito. Y entonces Él está disponible para nosotros. Sigamos en el capítulo 2 de Jonás, los versículos del 3 al 7. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío, cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Qué estaba haciendo Jonás? Estaba reconociendo con todo detalle la situación de su vida y le decía, Señor, esto es lo que está ocurriendo conmigo, pero tú me salvas. Se necesita arrepentimiento y humildad para reconocer que estamos mal, para decirle, Señor, con nombre y apellido, Señor, esto es lo que yo debo de corregir. Y entonces Jonás ya estaba mencionándolo con todo su corazón. Señor, esta es mi situación, estoy en el fondo del mar, pero te necesito. Ten misericordia de mí. Y tú me echaste a lo profundo. Qué interesante. ¿Por qué no dijo, los marineros me echaron? Nosotros tenemos la tendencia a justificarnos. Salimos de nuestra casa y nos cita el vigilante, no nos habíamos puesto el cinturón. Y comienza la primera justificación, es que no alcancé a ponerme el cinturón. No te lo pusiste el cinturón, por eso te citaron. Llegamos al trabajo y ahí hay un desacuerdo. Dice, ay, es que mi compañero de trabajo, mi jefe no entiende. Y no nos acordamos que tal vez no dejamos listas las cosas el día anterior. Y así seguimos y tal vez nuestro esposo está molesto o nuestra esposa está molesta. Y no nos acordamos que nuestra responsabilidad era llenar el tanque emocional de mi esposa, pero está molesta. Pastor, es que usted no sabe cómo es mi vida. ¿Pero estás haciendo tu parte? ¿Estás aceptando tu responsabilidad? La palabra de Dios es muy clara. El que se arrepiente es el que puede decir o verbalizar cuál es la voluntad del Señor para su vida. Decir, esto es lo que está bien y esto es lo que está mal, Señor. Yo no he hecho mi parte. Jonás ya lo estaba diciendo y entonces podía orar con autoridad. Usaba los salmos para llegar al Señor. Pero qué importante, qué fundamental es que usted pueda decirle, Señor, esto es lo que yo tengo que corregir. Le dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, es decir, has tenido misericordia de mí. Cuando uno se arrepiente, cuando uno dice lo que está mal, cuando habla en los términos de Dios, cuando la palabra está en nuestro corazón, entonces vamos a experimentar la misericordia del Señor. Y ¿saben algo importante de la misericordia de Dios? Es que Él no nos da lo que merecemos, sino que obra de acuerdo a su amor y nos comienza a bendecir, a restaurar, a levantar. Pero algo adicional a esto es que bendice a nuestras generaciones. Vamos a ver, Éxodo capítulo 21. 20, perdón, Éxodo 20. Reconozco que eres bueno, ya no huyo de ti.
me voy a entregar por completo a ti. Ya no tengo excusa. Amén. Miren lo que pasa aquí. Versículo 5 de Éxodo 20. No te inclinarás a ellas, hablando de las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me... ¿Pero a dónde vamos? Al versículo 6. Y hago misericordia, es decir, su misericordia después dispuesta como estuvo con Jonás, está para conmigo, para sacarme de la ballena del desierto. Y hago misericordia a millares. ¿A quiénes? A los que aman y guardan mis mandamientos. Esa misericordia de Jehová, como dice el Salmo 23, me seguirán todos los días de mi vida, y bendice a mis hijos, a mis nietos. Yo ya sueño con mis nietos. Voy a hacer un horno de, si Dios me da la vida, ¿no? Un horno de piedra, de esas cosas, para hacerle pancito, pizza. Estoy soñando. ¿Ah? Pero ¿sabe lo mejor que puedo hacer? Es orar por mis hijas, temerle al Señor, y Él tendrá misericordia de mis generaciones. Amén. Amén. Quédese junto a Cristo. Es el mejor legado que le podemos dejar a los chicos. ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando venga otra pandemia y ya no estemos? Lo único que los va a salvar es la misericordia de Dios, hermanos. No hay más. Aprendamos a estar junto a Él, a reconocer nuestras faltas y hacer como Jonás ya estaba diciendo: sí, tú permitiste todo esto, pero ahora quiero regresar a ti, y has tenido misericordia, pero esa misericordia es porque estoy viviendo de acuerdo a tus términos. Dice: no se vayan tras dioses ajenos. ¿Sabes cuáles son los dioses o qué es la idolatría? Es tan sencillo. Toda la Biblia habla de la idolatría. Toda la Biblia. Apocalipsis, la Babilonia la Grande. Los libros proféticos hablan acerca de que los castigaba al pueblo de Israel por la idolatría. En el Génesis se habla de la idolatría. Comienza cuando usted confía en algo o en alguien más adicional a Dios. Es decir, Él busca que tú confíes por completo. Mis finanzas, mis emociones, mi salud, todo. Él no quiere menos, no quiere menos. Quiere todo. Dame, hijo mío, tu corazón. Y cuando yo comienzo a confiar en mi inteligencia, ¿no? Yo planifico, funciona, y está bien, hermano, hágalo, porque le da honra a Dios con su trabajo. Pero su confianza está acá. La salud, me cuido, sí, hacemos ejercicio, comemos rico, está bien, está. Pero, Señor, en ti confío. Mi vida está en tus manos. Idolatría es cuando yo confío en alguien o en algo más. Ah, no, es que, y está bien, vacúnese, pero usted no confía en la vacuna. Usted confía en el Señor y Él permitirá la ciencia. ¿Está bien? Idolatría es cuando usted no confía en Dios. Y viene y pone sus propias prudencias, sus propios placeres, y su placer se lo lleva ahí, como la ballena, verá, agarrado, y el placer se lo lleva. Y esta sociedad hedonista vive para el placer. Ahora lo quiero y ahora internet, pum, pum, ya lo tengo en la puerta en 2 días. Cuidado. Vivimos para Dios y eso es lo que Él anhela. Y ahí Él tiene misericordia a millares. Acabamos de leerlo. A los que me aman y a los que me obedecen. Jonás, capítulo 1, versículos del 8 al 9. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová.
unos versículos que quiero compartirles, que nos dicen lo que pasa con nuestras generaciones. Antes de seguir con estos versículos 8 y 9, vamos a Primera de Reyes, capítulo 11, los versículos del 12 al 14. Contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Versículo 12. Miren lo que va a pasar con la misericordia de Dios cuando se extienda a nuestras familias. Sin embargo, no lo haré en tus días. ¿Qué dice aquí? Por amor. ¿A quién? A David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Versículo 13, Primera de Reyes 11. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. ¿Se dan cuenta lo que puede hacer el Señor en nuestros hijos y nuestros nietos? Por amor a Juan, por amor a Carlos, por amor a Fran, por amor a Diego, por amor a Fernando, por amor a Nelson, tendré misericordia de su generación. Sígale sirviendo al Señor, busque la oportunidad, viva para Él, que viene la bendición, hermanos. Yo lo puedo ver. El Señor bendice, el Señor restaura y el Señor quiere poner su mano en su familia para impulsarla. ¿Sabe por qué? Porque hay tanta necesidad el día de hoy de la presencia del Señor y de su obrar para traer salud a este mundo, que solo Cristo Jesús la puede dar. Hermanos, no hay otra manera de vivir en salud física, emocional y espiritual, solo conociendo a Cristo Jesús. Y ese es el legado que podemos dejarle a nuestros hijos y a nuestras generaciones, para que ellos puedan decir y entender, por amor a mi Padre, el Señor ha tenido misericordia. Amén. Vivamos de esa manera, hermanos. No hay otra. Créame que no hay. Entonces sí, a Jonás 1 del 8 al 9, él dice, hay unos que siguen las vanidades ilusorias, pero yo voy a cumplir con lo que te he ofrecido. Vamos a Mateo el capítulo 21, los versículos del 28 al 32. Mateo capítulo 21, versículos del 28 al 32. Y aquí esto es una llamada de atención para aquellos que somos cristianos y a veces hacemos votos al Señor y no tomamos en cuenta que el Señor lo toma seriamente en los compromisos que hacemos con Él, desde el momento en que lo aceptamos en nuestro corazón. Vamos, Mateo 21, 28 al 32, hablando de los votos y hablando de mi compromiso con Cristo. Pero ¿qué os parece? Dice el Señor. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, lea, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña, una orden. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Versículo 30. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. Se parece a alguno de nuestros hijos, ¿no? Ya voy, papá, ya voy, papá. O ya voy, mamá, ya voy. Tiende la cama. Amanece el siguiente día con la misma sábana. Si es que hay sábana, ¿no? Entonces, miren la aplicación que hace Dios. Esto es importante, dice, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios.
porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor Jesús? Hermanos, en el cielo van a haber sorpresas. A veces los cristianos evangélicos, digo eso porque soy parte, hacemos de menos a otros, ¿no? Tal vez no va a la iglesia, no va a nuestra iglesia, no. Pero lo que yo sí sé es que el que tiene fe en Cristo, que lo ha aceptado como Señor y Salvador, dice el Señor Jesucristo aquí, que a veces dicen no voy o no te voy a seguir, por ignorancia, por cualquier otra razón, pero al final del día viven para Cristo, lo toman en cuenta en todas sus actitudes y aún en la sencillez de su vida. A veces tampoco no han ido ni a una iglesia, pero con la coherencia de una fe sencilla dejan ver a Cristo Jesús a veces más que nosotros. Venimos a la iglesia, hacemos lo uno, hacemos lo otro. ¿Dónde está su corazón? ¿Está en realidad entregado a Cristo Jesús? En realidad somos hijos obedientes que lo primero que anhelamos es hacer su voluntad. Hagamos el examen sencillo cada uno de nosotros en la última semana. Mis decisiones, ¿en base a qué las tomé? Señor, ¿te da honra, te da gloria? Ahí en lo más íntimo de su corazón. Cuando usted tenía que decidir por algo y usted dijo, no, Señor, esto te da honra a ti, entonces lo voy a hacer. Así sea algo muy sencillo. Te voy a servir. ¿Ya? Tal vez no va a predicar, no evangelizar al mundo, etcétera, pero te sirvo con mi oración. Voy a orar por la iglesia, por mi hermano, por el pastor. Voy a orar. Ahí en lo más chiquito de su dormitorio. Ahí es donde empieza el cristianismo. Ahí. ¿Saben por qué Jonás tuvo que pasar por todo esto? Él debía de entender la misericordia de Dios con un corazón arrepentido para después poder ir y tener misericordia de Nínive. Si nosotros no experimentamos a Dios en lo íntimo, en lo más pequeño, en las pruebas, ¿cómo vamos a predicar de Jesús al mundo si no amo a mi enemigo? Si no amo en mi casa a mi esposa, a mi esposo, si no respeto a mi esposo, a mis hijos, y si no me acuerdo de mi prójimo, que es mi hijo que está ahí al ladito, ¿cómo hago? Entonces lo que vivía Jonás era para que después él pudiera predicar a la ciudad más grande del imperio de esa época. Y así es el Señor, es tan consecuente. Hermanos, la imagen de Dios está en esa persona que está al lado suyo. La dignidad de Dios está ahí, se llama el imago Dei, la imagen de Dios. Y le estaba diciendo a Jonás, si tú no puedes tener misericordia, ¿cómo vas a ser un profeta? ¿Cómo vas a dar mi mensaje? Empieza ahí. La imagen de Dios está a tu lado. Y nos dio la capacidad, porque yo lo hago a mi imagen y semejanza. ¿Para qué? ¿Dónde les dio el primer laboratorio del amor y la misericordia? Fue con su mujer. Ahí fue, pues, ¿no? Ahí está, tómala, dice, y esa será tu mujer, varón. Ahí empieza. Qué sencillo que es el Señor, pero qué profundo al mismo tiempo. Hermanos, empecemos en donde podemos y cumplamos los votos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Los publicanos y las rameras van primero, van adelante, porque ellos sí tienen un corazón sencillo que me ama en lo poquito que ellos conocen. Y ustedes, fariseos, que conocen toda la palabra, digo, el Señor, no aman a su prójimo o al que está a su lado. Y eso es lo que Jonás había entendido y dice, o dijo, pagaré lo que prometí. Y la salvación es de Jehová. Hermanos, usted y yo fuimos salvados para compartir un mensaje de salvación. Usted y yo recibimos misericordia
para ser misericordiosos. Usted y yo hemos sido provistos. El Señor nos ha dado todo lo necesario. Techito, comidita, un carrito, salud todavía. ¿Para qué es? Para yo también compartir con otro que no tiene el techito, el carrito, la salud, la comida. Hay algo más que existir. Hay que servirle al Señor. ¿Ya? Entonces, todo eso entiende Jonás. Hermanos, esto no lo va a conocer el hombre natural. Esto solo lo conoce el Hijo de Dios, que vive para servir, que vive para los demás. Pero Jonás ya estaba listo para recibir toda esta revelación de Dios. Y vamos de nuevo a Jonás, capítulo 2. Y ahora veremos el versículo 10. ¿Qué dice aquí? Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. Ahora, leímos el Salmo 32, fijaré sobre ti mis ojos y te haré entender el camino que debes andar. Usted y yo estamos pasando pruebas, pero déjeme decirle que tal vez acabe ese tiempo de la prueba, pero igual usted va a seguir teniendo la responsabilidad de hacer su voluntad. Eso no se va a terminar, va a seguir siendo cristiano. Señor, pero ya pasé esta... No, y viene otra prueba. Las necesarias para que yo me parezca a Cristo. Esa es nuestra vida. Y goces en eso. La pregunta es, Señor, no por qué me estás permitiendo este tiempo difícil. Está complejo el trabajo, está complejo la parte de la salud, de las relaciones en casa están tensas porque estamos encerrados. La pregunta es, ¿qué le está enseñando el Señor? ¿Qué hemos aprendido en este encierro? ¿Qué hemos aprendido en la enfermedad? ¿Qué hemos aprendido cuando no está alcanzando el dinero? ¿Qué ha aprendido? ¿Cómo le va a dar gloria a Dios con esa enseñanza? Ah, Señor, cuando tengo la oportunidad, entonces voy a amar. Yo estaba triste, un poco triste, ¿no? Porque, bueno, mi hija se graduó esta semana, no estaba triste por eso, pero estaba feliz. Pero me puse triste porque dije, ya se va mi hija, pues algún rato, ya como profesional. Y uno a veces se pone melancólico con los hijos, ¿no? Y el Señor me pone en el corazón y me dice, a ver, ¿por qué estás triste? Tienes todo, salud, tu familia. ¿Por qué estás triste? ¿No sabes que yo la voy a cuidar? ¿No sabes que tengo un propósito eterno? ¿No sabes que me está sirviendo y voy a honrar el servicio? ¿No sabes que los ángeles míos están a su alrededor? ¿No te acuerdas todas estas verdades que tú mismo estás predicando? ¿Por qué estás triste? Y yo regresé a verle y dije, sí, Señor, no voy a estar, voy a aprovechar más aún el tiempo con mi familia. Voy a estar con ella más hasta que tú quieras ya otra cosa. La llevas, se casa, bueno, yo la voy a casar si Dios quiere. Y voy a gozarme en lo que tengo ahora. Y hay que hacerlo así, hermanos. Gócese con su esposa, con sus hijos. Si puede hacer deporte, haga su deporte. Coma rico pero medido, tampoco exagere. Cuide su integridad, su relación con Dios. Vaya todos los días, inclínese delante de Él. Abra la Biblia, deje que Dios le hable. No se quede tranquilo hasta que Dios le diga algo. Hemos aprendido, Señor, ya está bien, dime, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tienes para mí? Es fuente inagotable el Señor y su sabiduría. Aprovechémoslo ahora. No esperemos estar en la ballena como le pasó a Jonás. Dios tiene un propósito con usted y conmigo. Ese gran pez, mandado por quién, que le dio indigestión a la ballena y por eso lo botó. No, hermano, no le dio indigestión a la ballena.
Fue Dios que le ordenó a la ballena, ya sácalo de ahí, ya aprendió. Es Dios el que tiene control de mi vida y de su vida, aún de los momentos más aciagos, más difíciles. Ahora sí, Nelson ya puede salir, puede levantar el rostro, ya puede decir quién soy, porque yo me he revelado a Él en ese dolor, en esa dificultad. Ya me conoce más y por eso usted está aquí el día de hoy. Usted está aquí porque quiere conocerlo más a Él, porque lo anhela, porque lo quiere, porque no está tranquilo como está ahora en su relación. Yo quiero más, dice usted, del Señor. Por eso viene a la iglesia. Dios lo conoce a usted de manera tan particular que Él sabe cuándo saldrá de ese pez. Yo no sé cuál es el pez de cada uno grande que lo tiene ahí, pero el Señor va a hacerlo. Y algo importante, hermanos, usted fue salvo. Usted hizo una decisión por Cristo y yo también. Debo de ser responsable con eso. Porque un día yo me voy a arrodillar delante del Señor. Un día yo voy a dar cuentas y usted también. Y a veces me olvido y no nos olvidemos. Toda rodilla se doblará. Así que aprendemos el día de hoy. ¿Qué es lo sabio, hermanos? De una vez me voy arrodillando y ejercito bien las rodillas, porque un día puedo arrodillarme delante de Él para honra, para gozo, arrodillarme y decirle: Señor, lo hice, mis errores de repente por aquí, por allá, pero quise amarte y fui corrigiendo y fui dejando a un lado y puse mi mirada en ti y seguí corriendo y me arrepentí. Y el Señor, ¿qué va a decir? Te va a levantar el rostro. Bien, buen siervo fiel. Ven, entra. Pero hay otros, en cambio, que van a llegar para vergüenza. Y todas las obras que hicieron se van a terminar como hojarasca. Dice la palabra, viene el fuego consumidor de Dios, y pasa por las obras de aquel que huyó, que no quiso estar con Él, que vivió a medias la vida cristiana, que no. Y esas obras quedaron en nada y ahí viene la vergüenza. Y lo que nos está diciendo el día de hoy, como a Jonás, ya, finalmente te vas a arrodillar. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Hermanos, los problemas a nivel mundial. Miren lo que está pasando en Israel, Hamas, Palestina y todo esto. Todas las naciones, Putin, que es el lado, digamos, comunista, el lado de los Estados Unidos, todos los que ahí se pelean por el control, todos se van a arrodillar. Eso es lo que dice la palabra y que está pasando y que va a pasar. Y finalmente, el pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, y nosotros los que hayamos aceptado a Cristo, juntos vamos a verle al Señor y vamos a adorarle al Señor y nos vamos a arrodillar ante el Señor. La historia está dicha. Es cuestión sencillamente de, con sabiduría, apegarnos a la voluntad del Señor, porque así dice, ¿no? Para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, versículo 11 de Filipenses 2, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La palabra Señor que está aquí viene del griego Kyrios. Cuando a Él se lo ven, en el Apocalipsis le dicen: tú eres el Kyrios Curión, o Curión Kyrios, que significa Señor de señores. Y como cuando la mamá nos castigaba, ¿no? Nos decía, pero ya, di lo que hiciste mal. Y di lo que... Y uno tenía que decirlo: sí, mamá, esto está mal, esto hice mal, y tú eres mi mamá, ¿ya? Toda la humanidad va a decir algún día: tú eres mi Señor. Y es mejor irlo diciendo desde ahora: tú
tú eres mi Señor. Amén. Amén, querida iglesia. Dejemos a un lado el emocionalismo cristiano. Está bien, vaya a otras iglesias, vea otros videos, vea todo lo que sirva para que usted crezca espiritualmente. Pero no se emocione con el cristianismo. Tenga convicciones cristianas, no emociones cristianas. La emoción se nos va cuando conseguimos algo, ¿no? Que el carro, que lo uno, que lo otro, que el estudio, todo. Se emociona y después pasa. Cristo Jesús no pasa, porque no es una emoción. En la vida de Él en nosotros es una convicción. Entonces soy cristiano siempre y anhelo estar con Él siempre. Cuidado con el emocionalismo, porque eso nos está haciendo daño a nuestras comunidades cristianas. Lo primero, el Señor tiene misericordia y está disponible para nosotros, pero acerquémonos en sus términos. A veces nos va mal y estamos en la tormenta, en el pez, en el desierto, y Señor, ¿por qué? Porque no nos hemos puesto el cinturón, entonces nos van a citar. No hemos hecho nuestra parte, entonces no va a ir bien el trabajo. No estamos haciendo nuestra labor en casa como esposo, entonces la esposa no está contenta. O sea, queremos acceder al perdón, hagamos lo que debemos de hacer según su palabra. Finalmente hemos dicho que el Señor va a regresar y va a cumplir su voluntad en nuestras vidas. Pasaremos por algunas pruebas, pero créanme, si usted vive para Cristo, toda prueba hará que usted se parezca más al Señor. No dude, la Biblia es tácita, así o así, es binaria, 1 o 0. Y el Señor tiene bendición para sus hijos, como leímos en Éxodo, en millares y en generaciones que vendrán. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. No sé cuántos han leído a este señor que era aviador, falleció joven, creo, en un accidente también de aviación, y él piloteaba aviones y todos estas máquinas del aire, tanto comercialmente como en la guerra. Estoy hablando años 40 y algo. Y Antoine de Saint-Exupéry se llama, ¿no? El autor de Principito. Y el Principito, a los que lo hemos leído de pequeños o de grandes, habla acerca de la sencillez de la vida, ¿no? Él decía, aquí está mi florcita, y le estaba regando, y habla de los amigos, y mi amigo está bajo este sombrero grande, creo que era, ¿no? Y yo creo que la vida cristiana tiene mucho de eso. Son cosas en realidad muy sencillas. Amar al prójimo, entregarse al Señor con sencillez de corazón. Este hombre, que también era periodista y, como digo, también fue empresario, mientras él viajaba en sus aviones, en su avioneta, él veía la naturaleza, ¿no? Y entonces se inspiraba. Y dijo una frase que a mí me llamó la atención. Dice: lo hermoso del desierto, es que en cualquier parte esconde un pozo. No sabemos. Tal vez estás en el desierto, pero de que hay un pozo, hay un pozo. Donde hay agua. ¿Sabe cómo se llama ese pozo? Se llama Jesucristo. Y de Él yo puedo beber el agua de vida eterna. Para mí ha sido un pozo donde, cuando nadie más tal vez te aceptaba, te quería, o cualquier otra necesidad, Él sacia y sació mi alma y sigue saciando mi alma. Porque sabe que usted tiene sed de Cristo.
Que no lo quiera aceptar, que no lo quiera hacer, que no quiera acudir a Él es otra cosa. Pero hay un hueco en su corazón que solo se sacia con Cristo Jesús. Acuérdese, en cada desierto que usted está viviendo, lo hermoso de eso es que esconde un pozo que se llama Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor amado, yo te doy gracias por tu palabra. Me da tanta alegría saber que nuestras generaciones pueden ser bendecidas cuando yo te honro a ti. También me da mucho gozo saber que tú eres claro en tus términos para acercarme a ti. Me estás enseñando en esta mañana que yo debo de darme cuenta de mis errores, pedir perdón a ti y a los demás y acceder con integridad a tu misericordia, con integridad, con claridad de mente de lo que yo debo de hacer. Pero también nos da tanta alegría, Señor, que no te das por vencido conmigo ni con el mundo. Finalmente harás tu voluntad. Tú dices en tu palabra que me voy a arrodillar y de hecho ya me arrodillé delante tuyo y quiero vivir así, arrodillado delante tuyo. Qué hermosa que es tu palabra, porque es tan clara, llena mi corazón y me da mucha esperanza. Y por eso ahora yo te alabo y te bendigo. Y si antes he dicho que no te voy a seguir o he estado huyendo de ti, voy a ser como ese hijo de la parábola, que aunque dije que no venía, ahora sí voy. Ahora sí te sirvo, ahora sí estoy junto a ti, ahora sí te entrego todo lo que soy y lo que hago. Gracias, Señor. Y acompáñame en este desierto o en este tiempo en la ballena o en esta dificultad o en esta tormenta. Yo sé que no me vas a dejar pasar más de lo que pueda resistir. Todo esto, Señor, tiene sentido y lo oro en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.